Hoy, domingo 2 de julio del 2023. Vamos a la palabra, vamos a continuar con nuestro tema, el tercer tema de este punto. ¿Cómo sé que he creído en ese glorioso evangelio? ¿Cómo sé que he creído en Cristo? ¿Cómo sé que tengo vida eterna? Y vamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 3 al 5. Primera de Juan, capítulo 2. Del 3 al 5. Escribí para que estemos siempre regresando a esos versículos. Voy a empezar a leer y ya pasamos directamente al tema, a los comentarios iniciales, para recordar un poco lo que hemos comentado en los dos temas anteriores. Dice así, Primera de Juan, capítulo 2, del 3 al 5, y en esto sabemos, véanlo, en esto conocemos, podemos estar seguros que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Versículo 4, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, miren, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Versículo 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Cristo, por eso sabemos que estamos en el Padre. Hasta ahora hemos considerado dos grandes pruebas de la conversión genuina. La primera es que el cristiano genuino, vimos hace unas cuantas semanas, aprenderá a vivir a la luz de la revelación de Dios. Crecerá en conformidad con lo que Dios es, ¿se acuerdan? Su carácter, sus atributos, su ser, y crecerá en conformidad con la voluntad de Dios, lo que Dios ya escribió, lo que Dios ya dijo, ha plasmado en su palabra. Y luego vimos la segunda prueba, es que el cristiano reflejará una nueva relación con el pecado. Es decir, él crecerá en su aversión, en su odio, en su aborrecimiento hacia el pecado, y cuando peque, porque todo creyente peca, se arrepentirá y lo confesará abierta y honestamente delante de Dios. Entonces, conforme el apóstol Juan continúa en el capítulo 2 de su epístola, encontramos esta tercera prueba de la conversión genuina. ¿Cuál es? La acabamos de leer en estos 3 versículos. El creyente obedecerá a los mandamientos de Dios. Esa es la tercera prueba. El creyente obedecerá, no de manera perfecta, pero sí de manera gradual, progresiva, con la ayuda de Dios, porque Dios sigue obrando en él, como vamos a ver más adelante. Obedecerá a los mandamientos de Dios y no lo hará forzadamente. Vean qué importante es esto. No lo hará para ganarse la salvación. No lo hará porque quiere ser mejor delante de sus hermanos, sino lo hará porque ya ha sido salvo, siendo un vil pecador. Lo hará en gratitud, lo hará por amor a su Padre. Entonces, con la ayuda de Dios, nos esforzaremos en explicar en este sermón, esta mañana, lo que esto significa y cómo lo aplicamos o lo podemos aplicar a nuestra vida. Vamos a nuestro primer punto que ya está escrito en el pizarrón. Pruebas. ¿Cuáles son las pruebas de la fe? Cómo Dios nos da pruebas cotidianas y con su palabra de la fe que nos ha dado. Debemos recordar el propósito general de la primera carta de Juan. Él escribió estas verdades para que los creyentes en Jesucristo pudieran tener una confirmación bíblica de su fe. Es decir, escribió estas verdades para que los creyentes pudieran conocer que tienen vida eterna por medio de la fe en Cristo. Ahí mismo en Primera de Juan, en el capítulo 5, versículo 13, vean el propósito de esta epístola. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. O sea, que sigan creyendo, esa fe crezca, para que sepan. Estas cosas están
plasmadas en esta epístola para que tengamos esa seguridad de que tenemos la vida eterna. Entonces, por ese motivo, el apóstol Juan inicia esta tercera prueba teniendo en mente este propósito. Lo que leímos en el versículo, ahora regresamos otra vez al capítulo 2, el versículo 3. Con esto podemos saber que lo conocemos, si obedecemos sus mandamientos. En esto sabemos o podemos saber que conocemos a Cristo, conocemos al Padre por medio de Cristo. Hemos sido iluminados y regenerados por el Espíritu Santo para conocer a Cristo y al Padre, si y solo si también guardamos los mandamientos, obedecemos los mandamientos, buscamos, procuramos los mandamientos. Yo te pregunto, ¿para qué veniste hoy esta mañana? Para ver a quién, para escuchar a quién. Si tu propósito ha sido que a través de un medio, un vaso de barro inútil, un siervo inútil, tú estás buscando escuchar a Dios, has hecho lo correcto. Y esperemos que Dios esta mañana nos ayude a entender que parte de esa vida eterna que nos ha dado, nosotros le rendimos un culto también a Él, obedeciendo sus mandamientos, obedeciéndolo. Y como vamos a ver, esto es una prueba contundente. Tú y yo hoy podríamos saber si tenemos la vida eterna. Tú y yo hoy vamos a poder saber si realmente lo conocemos. Y nuestros hechos avalan nuestras palabras. Debemos también recordar que a lo largo de esta epístola, a lo largo de estos capítulos, el apóstol Juan hace una distinción entre dos tipos de cristianos, o sea, traza una línea entre los espirituales y verdaderos y los cristianos carnales y falsos en el pueblo de Dios. O sea, dentro del pueblo de Dios, no está separando los que están en la iglesia y los que están en el mundo, no, está separando una línea dentro del pueblo de Dios. ¿Quiénes son los espirituales y quiénes son los carnales? Precisamente si guardan o no guardan los mandamientos de Dios. Juan separa las ovejas de las cabras. Aunque su propósito primario es dar a los verdaderos creyentes una seguridad bíblica de la salvación, posteriormente denuncia a aquellos que profesan la fe en Cristo, pero permanecen sin conversión. Para muchos en esta época esta palabra es dura. Cuando leímos ahí, el tal es mentiroso. Esta palabra puede ser dura para la época moderna, difícil de aceptar. No obstante, Juan, recuerden, inspirado por Dios, guiado por el Espíritu Santo, escribió esta epístola y aparte solamente está siguiendo una enseñanza y un patrón establecido, una norma establecida por nuestro Señor Jesucristo. Acompáñame a Mateo capítulo 7, sin perder primera de Juan. Vamos a Mateo capítulo 7, versículos del 17 al 19. Voy a empezar a leer Mateo 7, del 17 al 19, nada más esos 3 versículos. Son palabras de Cristo. Miren, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. O sea, lo que somos dentro se va a manifestar con el fruto, con nuestras actitudes, nuestro estilo de vida, el carácter, el comportamiento. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. No hubiera problema entre nosotros si entre nosotros fuéramos buenos o malos árboles. No importa, este es malo, no. Pero aquí el que tiene la última palabra es Dios. Quizás entre nosotros los malos árboles son los que tienen el control del mundo. Los malos árboles tienen el control de la política, de la medicina, de los avances, de la tecnología, de los entretenimientos. Pero miren qué va a pasar con todos ellos.
serán cortados y echados en el fuego, en el lago de fuego, en el infierno. Ese es el punto álgido. Así que por sus frutos, véanlo, no por sus palabras, por sus frutos los conoceréis. Por eso el apóstol Juan, ahora sí regresamos a la primera carta de Juan, dice: el que dice, yo lo conozco, yo soy cristiano, yo soy regenerado, yo soy nacido de nuevo, yo soy creyente, soy bautista, yo soy confesional. Sí, pero ¿cómo tratas la palabra de Dios? ¿Cómo vives tu semana con la palabra de Dios? No los domingos, en nuestro caso de 10 a 12 de la mañana. ¿Cómo tratas la palabra de Dios todos los días? ¿Cómo te muestras? Y cómo Dios te confirma que ya tienes vida eterna, como leímos en estos versículos. Ahí está la clave. Entonces, Cristo dice que la prueba de un buen árbol es su buen fruto, que produce continuamente. Poco o mucho es bueno. Pero un árbol, dice Cristo, bueno o malo, es conocido por su fruto, bueno o malo. No podemos cambiar lo que somos, hermanos. Lo que somos se demuestra, los hechos hablan más que las palabras. Aunque esta es una verdad bíblica, reconocida a través de la historia de la Iglesia por sus ministros más importantes, y está establecida en las confesiones de fe, la mayoría de los evangélicos contemporáneos consideran este lenguaje del apóstol Juan prejuicioso, duro y falto de amor. Cuando sabemos que Juan es el apóstol del amor, ¿sí o no? Esta moderna reacción puede atribuirse a una visión superficial de la salvación y todo lo que la acompaña. Para estas personas la salvación ha sido reducida a nada más que el deseo humano, sin la intervención de Dios, el deseo humano de aceptar a Cristo. La salvación también depende únicamente de tus buenas decisiones correctas cuando eres salvo. Tú te mantienes salvo. Tú eres quien te hiciste salvo, y tus buenas decisiones posteriores a tu decisión por Cristo, ellas te mantienen salvo. Existe también la falsa creencia de que, puesto que el amor de Dios no es coercitivo, no es algo que podemos obligar, el amor de Dios no es manipulable, piensan muchos, bueno, el amor de Dios no es manipulable, pues el cristiano simplemente puede decidir no creer. Y si el cristiano decide no creer, pues Dios tiene que respetar mi voluntad y en ella no se mete. Y empiezan a caer en argumentos contrarios a la palabra. O piensan que el creyente puede rebelarse contra los amorosos estímulos de Dios para actuar como Él quiera, o nunca entrar en alguna forma del verdadero discipulado. Cuando una persona cree en Cristo, hemos visto, se convierte en discípulo de Cristo. No se convierte en discípulo del pastor, no se convierte en discípulo de otro hermano. Primeramente se convierte en un discípulo del Señor, quien estará trabajando en Él todos los días. Escucha bien, todos los días. Y Cristo, quien es el Verbo, pondrá un amor creciente hacia los mandamientos de Dios. Y esos mandamientos están en la palabra. Repito, hoy, ¿cómo estamos tratando la palabra? ¿A quién viniste a escuchar? Repito, ¿a quién viniste a ver? ¿A quién viniste a adorar? ¿De quién viniste a aprender? Otros piensan que el creyente puede permanecer carnal hasta el día que muera y sea llevado a la gloria, y ahí sí va a ser transformado. Es verdad que el amor de Dios no es coercitivo, o sea, no se puede forzar, no es manipulable. Y es igual verdad que el ejercicio de la voluntad humana es un elemento necesario tanto en la conversión como en la santificación. Sin embargo, esta opinión ignora o niega al menos 3 doctrinas mayores
que son inseparables de la salvación. Nosotros hemos visto que esas pruebas de fe que nosotros tenemos, que es el primer punto, nosotros creemos que la salvación incluye muchas doctrinas. Las doctrinas son enseñanzas teóricas, enseñanzas bíblicas de lo que Dios hace en nosotros. Y la primera de ellas es la doctrina de la regeneración. La regeneración se puede conocer como una doctrina cuando nosotros la estudiamos, pero nos damos cuenta que al estudiarla vemos que es un acto soberano de Dios. Entonces la doctrina me ayuda a conocer lo que Dios es y lo que Dios ha hecho. La doctrina, la primera doctrina que estas maneras de pensar equivocadas tienen e ignoran es: la persona se ha arrepentido de su pecado, ha creído en el Señor Jesucristo, esa persona ha sido regenerada, es decir, se ha convertido por el poder de Dios en una nueva criatura. ¿Qué significa eso? Tiene una nueva naturaleza que antes no tenía, que él no pudo desarrollar en sí, que él no pudo alcanzar, no pudo comprar. Le ha sido impuesta una nueva naturaleza y sus afectos, su mente, su voluntad han empezado a ser infinitamente transformados. En el cielo seguiremos siendo transformados. Esto no va a acabar jamás, pero empezó en la regeneración. Aunque todavía debe combatir contra la carne, el mundo y el diablo, y aunque no sea perfeccionada hasta su glorificación final en el cielo, esta persona, a pesar de todo, mostrará, manifestará, evidenciará las características de la nueva criatura en que Dios la ha convertido. Dios la ha convertido. Y esta persona empezará a manifestar lo que es. Lo leímos en Mateo 7, el nuevo fruto, la semilla que hay dentro de nosotros se va a manifestar. Nuestra manera de hablar, de obrar, de pensar, de mirar, de escuchar, de actuar, y todo con relación a los mandamientos de Dios. Eso es algo que Dios va a poner en nosotros. Hay una regla que nunca debemos de olvidar, es que la mente, los afectos y la voluntad, mente, emociones y voluntad, que es todo el ser del hombre, siempre están determinados, sujetos a la naturaleza de cada persona. Y solamente hay dos naturalezas en este mundo. Tú y yo tenemos una de estas dos naturalezas. O es una naturaleza carnal, mundana, temporal, y va a ser condenada por Dios. O tenemos una naturaleza espiritual, divina, que se nos fue impuesta, la cual será glorificada eternamente por Dios. La segunda y la tercera doctrinas que estas personas no entienden acerca de la salvación son la santificación, que viene después de la regeneración, y el trato providencial de Dios en la vida del creyente, o la divina providencia. Si creemos que la Escritura fue exhalada por Dios, si creemos en la fidelidad de Dios, entonces junto al apóstol Pablo, ya no el apóstol Juan, el apóstol Pablo, debemos estar convencidos de lo que dice. Si quieres apuntar, no vamos a ir, voy a decir algunos versículos ahorita que no vamos a ir, lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 6, de que Dios, quien comenzó la buena obra en nosotros, la irá perfeccionando, completando en la vida de cada creyente. También sabemos que es Dios quien opera en el creyente tanto el querer como el hacer por su buena y para su buena voluntad. Eso está en Filipenses capítulo 2, versículo 13. No vamos a ir, apunta si quieres, Filipenses 2, 13. El verdadero creyente también será enseñado por Dios y guiado por su Espíritu Santo, como Cristo lo enseña en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 45.
Y ese es un versículo del Antiguo Testamento que Cristo menciona. Todos serán enseñados por Dios. Ninguno necesitará ser enseñado por nadie. Cuando el creyente peca o se rebela contra la mano paternal de Dios, Dios mismo lo disciplinará para que pueda participar en la santidad de Dios, sin la cual ninguno verá al Señor. Eso está en Hebreos capítulo 12, versículos 10, versículos 14. El creyente será ejercitado en la disciplina ¿hasta cuál punto? Escucha bien, aún hasta el punto de la tristeza, o lo que se conoce modernamente como la depresión y el sufrimiento, para que produzca el fruto apacible de justicia. Y eso mismo está en Hebreos 12, ahora en el versículo 11. Entonces, hermanos, escuchen bien. Si alguien afirma que es hijo de Dios por la fe en Cristo, pero vive en carnalidad, vive sin intervención de la disciplina por parte de Dios, entonces la misma Escritura, y cuando decimos la misma Escritura, es Dios mismo señalándolo como un falso. Es Dios mismo señalándolo como un falso convertido y un hijo ilegítimo. Ahora sí, acompáñame sin perder Primera de Juan, vamos a Hebreos, unas cuantas páginas antes. Vamos a Hebreos capítulo 12. Mencioné ahorita unos versículos, pero solamente vamos a leer del capítulo 12, los versículos 7 y 8. Hace rato mencioné versículo 10, versículo 14 y luego versículo 11. Ahora voy a leer los versículos 7 y 8 de Hebreos 12. Empiezo. Si soportáis la disciplina de Dios, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, ¿todos quiénes? Todos los hijos de Dios, entonces sois bastardos, hijos ilegítimos, véanlo, y no hijos adoptados en Cristo. Entonces, ¿quién de nosotros no necesita la disciplina de Dios? Todos la necesitamos y Dios sabrá cómo aplicarla, y todo es con referencia a obedecer o no obedecer los mandamientos de Dios. Entonces, todos los hijos de Dios tendrán la intervención del Padre cuando se quieran revelar a los mandamientos. Todos ellos. Esto no es, bueno, este es pastor, creo que Dios no lo va a disciplinar. Bueno, este es misionero, esta es la esposa del pastor. No, este es el hijo del creyente santificado que está súper santo. No creo que Dios lo discipline, al contrario. Mientras más nos acercamos a Dios, mientras mayor nuestro compromiso por obedecerle, es más puntual el trato paternal de Dios. Pero porque Él quiere hacernos mejores para Él, que para que participemos de su santidad, dice el versículo 11 de Hebreos 12. Entonces, todos los hijos de Dios participan de esta bendición. A nadie nos gusta, a todos nos duele. Queremos escaparnos de su mano disciplinaria, pero Dios nos ayuda a que después digamos, pues creo que sí era necesario. Creo que sí, Dios ha sido glorificado, me ha quitado más de mi autonomía, de mi autogratificación, de mi autocomplacencia, de mi autosatisfacción, de mi autopreservación. Todo eso Dios lo va quitando. Él tiene que ser todo en nosotros. Entonces vean, repito, la naturaleza de la salvación, o sea, involucra la regeneración, la fortaleza de la doctrina de la providencia de Dios y la fidelidad constante de sus promesas, aseguran que el creyente crecerá, madurará y mostrará las características de la nueva vida que está en él. Por eso Jesús pudo decir, por sus frutos los conocerán. Conocerán a los falsos
creyentes por sus frutos, pero también conocerán a los buenos creyentes por sus frutos. Es también por esta causa que el apóstol Pablo puede exhortar a los creyentes a probarse y a examinarse a sí mismos para ver si están en la fe. Eso está, no vamos a ir a punta si quieres, segunda a los Corintios capítulo 13, versículo 5, donde dice: probaos y examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿No sabéis que son aprobados si Cristo vive en vosotros, si no sois reprobados? Y es sobre este fundamento que Juan puede proveer en esta epístola un estándar bíblico mediante el cual pueden hacerlo. ¿Cómo estamos nosotros con respecto a los mandamientos de Dios? Hermano, vamos a ser más realistas antes de pasar al segundo punto de nuestro tema. Hasta el mes de julio que ayer empezó, ¿cuántos días de las semanas y de los meses pasados estudiaste tu palabra? ¿Te apoyaste en algún libro? ¿Escuchaste alguna prédica en internet que te ayudaron a conocer mejor a Dios y sus mandamientos? Bueno, si quedamos cortos en contestar a esta pregunta, ¿qué podemos hacer a partir de hoy? ¿Vamos a seguir autoengañados? Quizá nosotros somos los que leímos: yo le conozco, pero no guardamos sus mandamientos. ¿Cuál es la evidencia de que decimos yo le conozco con respecto a sus mandamientos? Es verdad, tenemos muchas ocupaciones, pero ¿no será eso también un pretexto? Podemos priorizar nuestro tiempo. Sí, tenemos que trabajar, sí, tenemos que cumplir los que son esposos, sí, tienen que cumplir los que son padres, pero Dios nos da suficiente tiempo también para leer. Quizá no la misma cantidad de tiempo que como lo hace una persona que vive del Evangelio, pero sí podemos sacar tiempo para conocer más a Cristo por medio del Evangelio. Sí podemos sacar tiempo. ¿Cuánto tiempo estamos viendo tele? ¿Cuánto tiempo ocupamos en entretenernos, en nuestros pasatiempos, en nuestro celular? Vean, hermanos, analicen. Esto lo estoy diciendo porque esto también Dios a mí me pasa la regla. Yo tuve y tengo que seguir haciendo cambios, sacrificios, esfuerzos, porque necesito mucho a Cristo. Yo soy una persona tan débil que lo necesito a Él. Solamente los que se sienten fuertes en sus propias fuerzas, y le pongo comillas, piensan: no necesito tanto estudiar, no necesito tanto orar. A mí dígame lo que tengo que hacer y lo hago, y ya, duermen tranquilos. Señor, cumplí. Adiós, mañana nos vemos. No es así. Esas fuerzas se te van a acabar. Esa capacidad va a llegar a un punto, a un límite. Y es cuando vas a decir: ahora sí no puedo. Claro, porque todo el tiempo lo quisiste hacer por ti mismo. Pero la vida cristiana de principio a fin es con la ayuda de Dios. Nadie puede obedecer estos mandamientos con sus fuerzas humanas. Es una nueva naturaleza y son nuevas fuerzas divinas cada día. Segundo punto, la obediencia a los mandamientos de Dios. Según nuestro texto de Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 3 al 5, y muchos otros en todo el Nuevo Testamento, la obediencia a los mandamientos de Dios es uno de los mayores indicadores de la verdadera conversión y de una correcta relación con nuestro Señor. La obediencia a la palabra es la gran prueba decisiva de la salvación. ¿Cuántas personas, miles hoy, están brincando, riéndose, levantando las manos al cielo, danzando, aplaudiendo a Dios, pero entre semana no buscan al Señor como debe de ser? Solo lo ven como una persona que está todopoderosamente en el cielo, dispuesto a ayudarlos y a resolver todos sus problemas, pero no lo han buscado realmente. Señor,
Mi mayor problema no es mi salud. Mi mayor problema no es que se está fracturando mi matrimonio. Mi mayor problema no son mis hijos, mi trabajo. Mi mayor problema es mi pecado. Mi pecado. Yo soy un pecador, no hay manera de ser salvo. ¿Cómo puedo yo ser perdonado? Y cuando una persona clama por el perdón, y ese perdón ya ha sido otorgado en Cristo, quien recibió la ira que yo merecía, cuando creo en Él, entonces empiezo a conocer a un Dios, sí, justo, santo, perfecto, que no va a pasar por alto su justicia, pero que también es amoroso y misericordioso, porque lo demostró al enviar a Cristo y lo castigó a Él en mi lugar. Entonces ya no busco a Cristo, ya no busco la comunión con Él, ya no busco obedecer los mandamientos para que me siga dando, ya me dio todo. Ha resuelto mi mayor problema en la cruz. Entonces, Señor, ayúdame a vivir en las circunstancias que tú ahora quieres que yo viva. ¿Quieres que yo esté sano? Que sea para tu gloria. ¿Quieres que yo esté enfermo? Que sea para tu gloria. Pero tú me has perdonado mis pecados. ¿Quieres que yo viva muchos años? Que sea para tu gloria, Señor. Que yo viva y muera prematuramente, que sea para tu gloria. Pero estoy seguro en Cristo. He sido perdonado. Con abundancia o con escasez. Con una familia o no. Con un buen trabajo o no. Mi problema más apremiante ha sido resuelto en la cruz. ¿Qué mayor muestra de amor necesitamos, hermanos? Es por eso que queremos obedecer los mandamientos. No hay otro motivo fuera de ello. Si tú estás obedeciendo los mandamientos para que Dios te sane, estás equivocado. Quizás cuando obedezcas los mandamientos te van a venir 5 enfermedades más. Pero si tu mayor problema ya fue resuelto en la cruz, tienes todos los motivos para obedecerlo, sano o enfermo, siendo una persona importante, una persona despreciable según los ojos y estándares del mundo. Entonces la obediencia a la palabra es la gran prueba decisiva de la salvación. Miren, esta verdad también aparece con mayor claridad en Santiago. Acompáñame a la carta de Santiago, capítulo 2, versículos del 17 al 20. Santiago 2, del 17 al 20, empiezo a leer. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Hasta ahí. Entonces, miren, aquellos que sostienen la inerrancia de la Biblia, o sea, que la Biblia no tiene errores. Nosotros somos de aquellos que decimos la Biblia es inerrante, no tiene errores. Y aquellos que creemos en la uniformidad, todo es, el Antiguo y el Nuevo Testamento es una amalgama, es una uniformidad de la Escritura. Reconocemos que no hay contradicción entre los escritos de Santiago y la doctrina de la justificación solo por la fe que el apóstol Pablo tan claro enseñó. Estos dos escritores bíblicos están solo abordando el tema de la salvación desde dos ángulos diferentes. El apóstol Pablo, escucha bien, aborda la causa de la salvación, solo la fe, mediante la fe. Eres justo o declarado justo por Dios mediante la fe, sin obras. El apóstol o el
Hermano, Santiago aborda el resultado de haber sido justificados por medio de la fe. Entonces, de ambos escritores obtenemos una visión total de la obra de Dios en la salvación. La salvación es solo por la fe, y aquellos que creen o enseñan de otra manera están bajo maldición. No podemos ser salvos por la fe más mis obras, no. Somos salvos únicamente por creer en Cristo. Toda su obra, su persona, su obediencia es mía. Sus obras son mías, su muerte es mía cuando creo en Él. Soy salvo y declarado justo por medio de la fe. Sin embargo, la salvación por la fe siempre resultará en obediencia a los mandamientos de Dios. Siempre resultará en obras. Pero escucha bien, nunca descansaremos, nunca confiaremos en nuestra obediencia a los mandamientos. Sí, podremos ver mi obediencia, hay evidencias que estoy en Cristo, pero no me salva. Que Dios me ha dado la gracia para obedecer un poco mejor hoy que ayer. No, yo sigo confiando en Cristo. Yo sigo confiando en Cristo. Porque el día de hoy puedo caer postrado en una cama por meses o por años. Dime, en la cama postrado por meses y por años, ¿cuántas obras podrás hacer? No podrás ir a un culto quizá. No podrás quizá evangelizar como quisieras, más aquellos que te estén atendiendo en tu cama, si estás en un hospital. Quizá no podrás ofrendar. Por eso nosotros no descansamos en nuestras obras. Sí, la obediencia a los mandamientos, repito, son el resultado de haber sido salvos por la fe, pero seguimos descansando únicamente en Cristo. Con todo y que Dios nos permita obedecer su palabra, que salgamos hoy motivados, Señor, perdóname, quiero obedecerte más. No debemos atribuir estas obras a quien las hace, sino a Dios quien da la gracia. Quien ha sido salvo por la fe comienza a vivir una vida que se conforma cada vez más con los mandamientos de Dios. Y esto no por alguna nueva fuerza de voluntad, sino porque ha sido regenerado. Solamente por la obra de regeneración que comentamos en el primer punto. En palabras del apóstol Pablo, el creyente, el que ahora es creyente, ha muerto al viejo hombre que una vez fue y ha resucitado para andar en novedad de vida. Se le ha dado también, como mencionamos en el punto pasado, una nueva naturaleza, se ha convertido en una nueva criatura y el Espíritu de Dios ha venido a morar en él. Todas estas cosas son de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo mediante Jesucristo. Acompáñame a 2 Corintios capítulo 5. Segunda a los Corintios, capítulo 5. Miren este famosísimo pasaje. Versículo 17. Segunda a los Corintios 5, 17. Voy a empezar a leer. Segunda a los Corintios 5, 17 y la primera línea del 18. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, están siendo hechas nuevas desde la regeneración. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Todo esto proviene de Dios. Todas estas cosas son de Dios. Cuando las entendemos de manera correcta, se las atribuimos a Dios en adoración. Y el texto paulino que más se cita en todos estos comentarios es Efesios capítulo 2. Vamos a Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10. Ahí también menciona
la regeneración, la divina providencia y la santificación. Las doctrinas que ignoran aquellos que piensan que la salvación es algo que no tiene nada que ver con la obediencia a los mandamientos. Si no sería salvación por obras, dicen. No, nosotros obedecemos no porque queremos salvarnos, sino porque Dios quiere que obedezcamos para que evidenciemos que somos nuevas criaturas. Empiezo a leer Efesios 2 del 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vean, en los versículos 8 y 9, Pablo sostiene al punto de la redundancia. La salvación es por gracia, por medio de la fe, no de uno mismo, sino es un don de Dios, no como resultado de buenas obras personales, para que nadie se vanagloríe. Sería más difícil ser más explícito. Este lenguaje como que cae una redundancia y a veces como que insulta la inteligencia del lector. ¿Cuánto más claro pudo haber sido Pablo? No pudo haber sido más claro en comunicar esta verdad. Miren, gratuitamente por gracia, dice, está redundando. Gratis por gracia son salvos. Y esto no de ustedes, es de Dios. Recuerden que ese mismo lenguaje menciona en Gálatas, no vamos a ir si quieres apuntar, Gálatas 2:16. Porque por las obras de la ley ningún hombre se salvará sino por la fe en Cristo. Así nosotros hemos sido salvos, no por obedecer la ley, sino por la fe en Cristo. Y lo repite 3 veces solamente en ese versículo. ¿Cómo redunda Pablo? No por la obediencia, sino por la gracia, por la fe. Entonces, la fe es el único medio de la justificación. Sí, pero después en el versículo 10, Pablo vuelve su atención ahora sí a la santificación y a la providencia. Dice, parafraseando el versículo 10 de Efesios 2, los que han sido justificados por la fe son hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Dios preparó para ellos antes de la fundación del mundo, para que anden en ellas. Se va a evidenciar, véanlo, esas obras que van a hacer, de acuerdo a los mandamientos de Dios, darán evidencias de que son hechura de Dios, que han sido salvos por causa de la gracia, por medio de su fe. Sí, ellos creyeron, sí, ellos se arrepintieron, pero les fue dada esa gracia. Recibieron el perdón y la justificación, sí, les duele pecar, aman y han confiado en Cristo, sí, pero todo eso ha sido por gracia. Y esa es la causa por la cual nosotros obedecemos. Es algo que Dios hará en nosotros, pero que nosotros también vamos a querer hacer. Miren, Dios no ha demostrado su poder solamente para salvar de la condenación del pecado. Cuando hablamos que Dios salva de la condenación, es la salvación del aspecto legal, del aspecto forense de la ley. Cuando crees en Cristo, legalmente se te quita la culpa, pero naturalmente seguimos siendo pecadores. Yo sigo siendo en mi interior un pecador. Sí, entonces vean, la cruz tuvo el poder y Dios tiene el poder. ¿Cuándo nos regenera? De salvarnos de la culpa. Nos declara justos, ya no eres culpable. Y en la santificación que hace, nos libera del poder del pecado que aún había en nosotros. Ya no hay. Sí hay pecado, pero ya no es el Señor de nuestra vida. No nos gobierna, no nos esclaviza. Entonces Dios no solamente nos salva de la condenación del pecado, solo para entonces demostrar su impotencia en salvarnos del poder del pecado. Entonces, ¿por qué hay tantos en esta época que predican
desde los púlpitos que están tan ciegos esta verdad. El Dios que tiene el poder para justificar a los pecadores, también tiene el poder para santificarlos. Y es lo que se va a evidenciar también en la obediencia a los mandamientos. Parte de ese poder que Dios nos va a dar es: puedo obedecer los mandamientos, quiero obedecerlos, quiero estudiar la palabra, quiero conocer más a mi Señor. Miren, escucha bien esto. Muchos individuos que se sientan en las bancas, en las sillas todos los domingos, los cuales son carnales y no están siendo santificados, no están así porque las promesas de Dios han fallado para ellos, sino porque son carnales, no están convertidos, asistiendo a una iglesia. Ellos tienen una forma externa de santidad, pero han negado su eficacia. Lo que ellos creen no los santifica. Entonces no es el evangelio verdadero. Si el evangelio que has creído no solamente te justifica, si no te santifica, no es el evangelio verdadero. Estas personas se identifican a sí mismos con Cristo, pero practican y viven en la maldad, como si Dios nunca nos hubiera dado una ley para obedecer, como si Dios nunca hubiera dado mandamientos que cumplir. Ellos con sus bocas los llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que Cristo manda. En el día final también escucharán de Cristo la terrible sentencia: nunca los conocí. Sí sabía quiénes eran ustedes, pero no los conocí de manera salvífica ni personal. Apártense de mí, obreros de maldad. Qué terribles palabras serán para muchos que domingo tras domingo van a las iglesias, pero no dan evidencias de que el evangelio que los justifica también los santifica. Por eso puse esto desde el primer punto, hermanos. Las pruebas de la fe es que Dios nos ha regenerado, nos santifica, y los tratos providenciales. Dios nos ha librado de la culpa del pecado, lo acabo de mencionar, pero día a día nos libera del poder del pecado. Cuando nos libra de la culpa es lo que Cristo hizo por nosotros. Cuando nos libra del poder del pecado es lo que Cristo hace en nosotros. Nos hace más como Él de manera natural. Nos hace justos de manera natural poco a poco. Por eso las pruebas del apóstol Juan en la primera epístola son de vital importancia. En particular esta, que es obedecer los mandamientos, es la prueba contundente, o una de las pruebas contundentes. Te repito, ¿cómo trataste los mandamientos de Dios esta semana? ¿Cómo los vas a tratar si Dios te da vida la semana que viene? ¿Qué harás con los mandamientos de Dios? ¿Saldrás de la puerta a las 12 del día diciendo: qué bueno que terminó el mensaje, ahora sí continúo con mi vida? No soy mala persona, no soy borracho, no soy drogadicto, me dedico a mi estudio, a mi trabajo, no le hago mal a nadie. Sí, pero no has creído en Cristo. Tu moralidad no te va a salvar, tus obras no te van a salvar, solamente Cristo te salva. Cree en Cristo y busca obedecerlo, porque ya te salvó, no para que te salve, no para que tú te sientas muy súper espiritual, sino porque Él es digno, porque ya te salvó y dio su vida en la cruz. Miren, hermanos, la evidencia de la salvación no es perfección libre de pecado. Tampoco es una obediencia con una puntuación perfecta. La evidencia de la salvación es una nueva relación con los mandamientos de Dios. Porque el que dice: tengo una nueva relación con Dios, pero no tengo una nueva relación con sus mandamientos, está equivocado. La evidencia de la salvación es una inclinación real hacia los mandamientos de Dios, un genuino deseo de obedecerlos y una aplicación práctica de ellos cada vez mayor, y a la vez una real contrición, tristeza, cuando nuestro rechazo o desobediencia hacia ellos también se hace evidente. Tú y yo, como creyentes, sabemos esto. Antes de que el individuo se convierta,
él no tiene esta relación con los mandamientos de Dios. Tú cuando eras inconverso tenías este amor por los mandamientos de Dios. Claro que no. Ahora lo tienes esa inclinación porque has sido hecho nueva criatura. Pero si no tienes esta inclinación, no busques obedecer. Primero clama por arrepentimiento, clama por fe, clama por perdón. La persona vive antes de ser convertida como si Dios nunca hubiera dado una ley para obedecer, como si Dios nunca hubiera dado preceptos de sabiduría para aplicar. Los inconversos no toman la determinación de conocer la ley de Dios y no son diligentes en aplicarla. La constante desobediencia de ellos no tiene el efecto sobre sus conciencias que los muevan al arrepentimiento, como cuando sucede cuando somos creyentes. Nuestra desobediencia nos mueve a decir: Señor, perdóname, he descuidado tu palabra esta semana. Me he dedicado a hacer cosas que no me edifican y no te glorifican. He perdido tiempo, horas, frente a algo que me está trayendo y produce más pecado en mí. Sin embargo, cuando una persona es vivificada, regenerada por el Espíritu de Dios mediante la predicación del Evangelio, no solo entra en una nueva relación con Dios, sino también en una nueva relación con su palabra. Ahora esta persona encontrará en sí mismo un aprecio cada vez mayor por la sabiduría y la belleza de los mandamientos de Dios. Se vuelve en su deleite, parte de su vida. Quiere obedecer, quiere honrar a su Señor. Descubre en sí misma esta persona un deseo real de conocer lo que Dios ha dicho y quiere vivir como Dios manda y como a Él le corresponde según sus circunstancias de vida. Aunque antes vivía en total rechazo a los mandamientos de Dios, ahora exalta sus méritos. La palabra poco a poco se vuelve su mayor deleite. Miren el Salmo 19, vamos al Salmo 19, versículo del 7 al 11. Salmo 19 del 7 al 11. Esto empieza a suceder en la vida del nuevo creyente y del creyente maduro también. Empiezo a leer Salmo 19 del 7 al 11. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, más que miel que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Hay promesas para esta vida y hay promesas para la vida eterna en guardar los mandamientos, pero también hay promesas en esta vida y hay promesas eternas en no guardarlos. Muerte eterna, infierno de fuego. Entonces, ¿a qué podemos atribuir este nuevo aprecio por la palabra de Dios? A un nuevo amor por Dios, como leímos en la primera carta de Juan. Regresamos a la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 5. Miren, ahí lo dice: pero el que guarda su palabra, en este, véanlo, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El amor de Dios se ha perfeccionado verdaderamente en el que obedece su palabra. Y esto no puede referirse al amor de Dios por el creyente, porque el amor de Dios es perfecto desde el principio. El amor del cual escribe Juan es el del que viene del corazón regenerado del cristiano. Él ama a Dios. Y este amor es probado, demostrado y perfeccionado, ¿cómo? A través de la observación cada vez mayor
de los mandamientos de Dios. Esto no significa que el que se ha convertido genuinamente nunca rechazará la ley. Eso no significa eso. Tampoco significa que se apartará de ella en desobediencia para siempre. No hay persona que no peque y ninguno de nosotros estamos exentos de la apatía que algunas veces vence nuestras almas y ciega nuestra razón. No hay creyente en este lado del cielo que ame a Dios como debería, que desee la ley de Dios como es apropiado, o que tuviera el celo en su aplicación como debería desear que fuera aplicada. Sin embargo, esto sí significa lo que leímos en el versículo 5 de 1 de Juan 2. ¿Qué significa? Que los que han sido regenerados por el Espíritu de Dios manifestarán, óiganlo bien, hombre o mujer, recién convertido o maduro, manifestarán una marcada diferencia en su opinión y en su aplicación de la palabra, comparados con los que no se han convertido y están todavía en el mundo. Esta es la verdad que Juan busca establecer frente a nosotros. Entonces, ¿tú quieres saber si amas a Dios? Muchas veces mencionamos Romanos 8:28, dice, pero a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Bueno, ¿tú quieres saber si amas a Dios? Si tu amor por Él está siendo perfeccionado. El versículo 5 lo dice. En esto, el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Entonces, ¿quiénes son los que aman a Dios? Los que guardan su palabra, los que obedecen los mandamientos de Dios. Repito, redundo, como lo hace Pablo, no para ser salvos, ni para que Dios les conceda cosas, sueños, anhelos. No, sino porque ya hemos sido perdonados de todos nuestros pecados en la cruz de Cristo. Si tú y yo hemos creído esto y morimos hoy, iremos directo al cielo. Directo al cielo, hermano. Estamos seguros en Cristo. Pasemos a nuestro tercer punto. Una confesión vacía. Juan vuelve su atención en exponer a los que se identifican a sí mismos con el cristianismo, pero no tienen razón para tal seguridad. Nuevamente el atrevimiento, la osadía de Juan es un poco abrumadora para el oído moderno, porque el oído moderno se ha acostumbrado a discursos ligeros acerca del Evangelio. Sin embargo, él fue guiado a escribir estas palabras y su amor es incuestionable. Él escribe en el versículo 4, el que dice yo lo conozco y no obedece sus mandamientos es un mentiroso. Es un mentiroso y no hay verdad en él. Si creemos que las palabras de Juan son demasiado duras o severas, deberíamos al menos reconocer que su lenguaje es común en todo el Antiguo y el Nuevo Testamento. Jesús expone a los falsos convertidos con un lenguaje aún más duro cuando los llama obreros de maldad, y eso está en Mateo 7:23. Nunca os conocí, hacedores, obreros de maldad. Cristo utiliza ese lenguaje. ¿Qué le dijo Cristo? Y está en Mateo 23 a los fariseos y escribas: hipócritas, generación de víboras, ciegos guiando ciegos. El apóstol Pablo los denuncia también como aquellos que profesan conocer a Dios, pero sus obras lo niegan, e incluso los reprende como extraviados, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Leímos en Santiago que es el medio hermano o el hermanastro de Cristo en la carne. Se refiere al carácter de estas personas mentirosas y a sus obras como peores que las de los demonios. Porque dice en el capítulo 2, versículo 19, Santiago, por lo menos los demonios tiemblan, y estos ni tiemblan
Pero estos que confiesan a Cristo, pero lo ignoran a Él y a sus mandamientos, lo hacen sin temor de repercusiones temporales o eternas. Ellos con confianza declaran, yo lo conozco, y luego con firmeza defienden su relación, una relación que no hay, cuando toda la evidencia de su vida, de su estilo de vida, dice lo contrario. Dicen, yo lo conozco, sí, pero ¿cómo vives día a día? O sea, tú demuestras que conoces a Cristo de domingo a sábado. O sea, hoy saliendo hasta que nos veamos el próximo domingo, ¿cómo vamos a vivir? ¿Seremos de los mentirosos que dice aquí el versículo 4? ¿O seremos de los veraces? ¿Cómo lo sabemos, hermanos? Guardando los mandamientos, buscando los mandamientos, buscando al Señor. De lunes a domingo, de lunes a domingo, no hay descanso para los pecadores perdonados. ¿Por qué? Porque nuestro descanso es Cristo. Cuando leemos, escucha bien, ¿quieres descanso? Cuando lees, cuando oras, vas a descansar. No es cuando duermes, no es cuando comes bien, escucha bien, no te engañes. No es cuando reposas o tienes tu entretenimiento, no hay descanso para el pecador perdonado, porque su descanso es una persona, buscar a Cristo y sus mandamientos. Es por eso que nuestra vida está de cabeza, hermano, porque nuestras prioridades son personales, dejamos a Cristo y su palabra en último aspecto. Solamente queremos que una persona esté aquí, queremos ser una iglesia local para que esta persona sea la que estudie por nosotros, crezca por nosotros, ore por nosotros. Y nosotros lo vamos a sostener económicamente para que haga todas nuestras obras. No, hermanos, esto es tarea de todos aquellos que dicen conocerlo. ¿Has descansado en Cristo? Lo demostrarás siguiendo, descansando en Él. Cuando estudias su palabra, cuando quieres obedecer la palabra y cuando oras. Analiza tu vida, hermano. Ojalá y Dios te esté hablando, su espíritu se esté moviendo en tu corazón. Y Dios te ayude a cambiar. Dios te ayude a demostrar que tú eres verdadero hijo de Dios, obedeciendo su palabra. Estas personas que dicen, yo lo conozco, pero su vida, su estilo de vida da más evidencias de que son mentirosos y la verdad no está en ellos. Se sienten gravemente ofendidas, se sienten con el corazón destrozado e incluso se llenan de ira a la menor sugerencia de que ellos no conocen al Señor. Peor cuando le decimos, bueno, tú sí dices conocer al Señor, pero quizá el Señor no te conoce a ti. Y hay dos razones para esta obstinación ante estas evidencias abrumadoras. La primera razón descansa en la naturaleza humana. El corazón no regenerado está lleno de orgullo, está lleno de mala intención. Pero el corazón regenerado le gusta vestirse con una delgada apariencia de religión y piedad. A la más ligera estocada de la espada que atraviesa esa delgada apariencia de santidad fingida, el verdadero carácter del falso convertido nos atacará como un lobo feroz o como una avalancha y una tormenta. Cuidadito les digas, ¿sabes qué? Tú dices que lo conoces, pero no estás guardando los mandamientos. Mira tu Biblia cómo está. No se ve que la leas, se ve nueva tu espada. Y ya tienes 10 años en el Evangelio, ¿qué pasó? Ya debe estar rota. Y debes estar comprando Biblias constantemente por el uso. No te avergüences si tu Biblia está rota y vieja. Eso significa que la estás usando.
y está toda pintarrajeada y Dios te está hablando y estás escribiendo, no te avergüences. Si necesitas comprar otra, compra otra y haz lo mismo. Usa tu espada. La segunda razón del engaño del falso convertido es la predicación a la cual ellos se han expuesto. Ya que en vez de advertir a la congregación que se prepare para su encuentro con Dios, para que aseguren su llamado y su elección y para que se prueben a sí mismos si están en la fe, los púlpitos modernos parecen arrullarlos en un sueño peligroso al declararles paz, paz, pero realmente no tienen paz. Muchos predicadores están construyendo sus ministerios sobre los huesos secos de los miembros muertos, no convertidos de su iglesia. Recubren las débiles paredes de su ministerio con la cal del entretenimiento, de la mercadotecnia, pues han roto las cisternas divinas diseñadas para satisfacer las necesidades espirituales de la gente moribunda. La gente, ¿qué necesita? La gente necesita escuchar el Evangelio, necesita escuchar y conocer a Cristo, necesita saber que está perdida, que no puede hacer nada, pero necesita conocer que hay alguien que hizo todo por nosotros. Aquellos que profesan la fe en Cristo, escucha bien, pero no tienen nada que ver con sus mandamientos, deberían de estar muy preocupados. Lo voy a poner en lenguaje dominical, cotidiano. Aquellos que profesan la fe en Cristo, pero ya quieren que acabe el culto para ir a hacer lo que ellos quieren. Y no solamente hoy, lo quieren volver a hacer mañana y pasado mañana, porque les pesa la reunión. Tienen que estar muy preocupados. Hoy están riendo, están gozando, pero si no se arrepienten, mañana estarán lamentando eternamente en el infierno. ¿Para qué quieres el resto del día de hoy? Hazte la pregunta. ¿Para qué quieres vivir mañana y pasado mañana? ¿Y para qué quieres muchos años de vida? Si no es para conocer a Cristo y obedecerlo. Quizá estás acumulando ira para el día de la ira. Debes de estar preocupado. Si no has descansado en Cristo, debes estar preocupado. No importa la edad que tengas, no importa quién seas. Aquellos que con firmeza declaran que de verdad aman a Dios, pero no lo demuestran con sus acciones. Se le debe demostrar con la Escritura, que la misma Escritura no reconoce tal amor. No hay amor, no hay verdad en ellos, son mentirosos, sino que la Escritura los denuncia como personas muertas y que sus palabras son sin sentido. Y nosotros que ahora tenemos vida, que afirmamos que ya somos creyentes y vemos esto, debemos despertar a esas personas que están dentro de nuestras iglesias para que se levanten de los muertos. Entonces Cristo de verdad los alumbrará. Es lo que estamos tratando de hacer desde el púlpito, hermanos. Y si Dios nos da la gracia, lo seguiremos haciendo. Nosotros no queremos creyentes pasivos. No queremos discípulos pasivos. Eso no existe. No hay miembro pasivo. Escucha bien. No existe el miembro activo y el miembro pasivo. El miembro implica una acción, entrega, sacrificio, morir al yo. ¿Cuándo lo vamos a entender, hermanos? Aquí se nos ve muy diligentes mirando la palabra y estamos así. Pero ¿cómo estamos cuando nadie nos ve? Así deberíamos hacerlo cuando nadie nos ve. Porque hay uno que nos ve. ¿Para qué le pides lo que le pides al Señor? ¿Para la honra de quién? ¿Estás obedeciendo los mandamientos? ¿Quieres ser como Cristo? ¿Quieres que Dios te dé vida, salud,
oportunidad de servirle, pero ¿para qué? No se lo pidas, si no es para su gloria. No te engañes, no busques a Cristo para que te dé, búscalo porque te salvó, búscalo porque ya demostró su amor en la cruz. Señor, quiero conocerte a ti, un Cristo sangrante, pero triunfante. Solo quiero conocerte más en tu cruz. No me des nada, Señor, solo a ti. Permíteme conocerte, obedecerte. Ayúdame a entender este cristianismo radical, que esto es una realidad que cambia vidas, no solamente mentes, hermano. Aquí no solamente queremos ser teólogos, eruditos. No venimos a un instituto bíblico para ser mejores que nadie. Lo hacemos porque queremos conocer más a Cristo. Queremos honrarlo a Él. Queremos ser una iglesia bíblica para Él. Él es digno. Pero si no hacemos lo básico, aquí lo básico, capítulo 2 de Primera de Juan, pues sabes que somos una bola de mentirosos. No sigamos diciendo yo lo conozco. Es mejor decir yo creía conocerlo, pero no lo conozco. Perdóname, Señor, sálvame. Perdóname, sálvame. Ya no voy a seguir presumiendo que tengo tantos años en el Evangelio. Quizá no soy salvo. La evidencia es obedecer los mandamientos. Cuarto punto y último. Nuestra seguridad y los mandamientos de Dios. Ya vimos todo lo que pesa no obedecer. Ya vimos todo lo que pesa decir, eres un mentiroso si dices que conoces a Dios, a Cristo, pero no quieres conocer sus mandamientos, no los quieres obedecer. No te importa escuchar la palabra, no te importa leer. Prefieres hacer otras cosas y dices, Dios lo sabe, estoy muy ocupado. No, Dios sabe que quizás te has engañado. El que no lo sabe eres tú. La voz de Juan ha sido clara en esta tercera prueba de la fe que ha puesto delante de nosotros. Como dice el versículo 3, con esto podemos saber que lo conocemos, si obedecemos sus mandamientos. Primera de Juan 2:3. En esto sabemos o podemos saber que nosotros lo conocemos, si guardamos sus mandamientos. Entonces, el que no guarda sus mandamientos, dice el versículo 4, es un mentiroso. Aunque diga, no, pero es que yo lo conozco. Es que tú no sabes lo que hay en mi corazón. No necesitamos saber, ni queremos saber lo que hay en tu corazón. Con tus obras estás demostrando qué hay en tu corazón. Tu ausencia de la palabra indica que no eres creyente. Aunque vengas domingo tras domingo y sigas haciéndolo, si no hay un amor, un crecimiento en obedecer la palabra, de domingo a lunes, o de lunes a domingo, eso es un día, ¿no? De lunes a domingo, seríamos una bola de mentirosos aquí jugando a ser iglesia. Hermanos, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién quieres que lo haga? Si yo te preguntara, me gustaría que mis hermanos tuvieran el mismo estilo lector que yo tengo, ¿sería una iglesia lectora de la palabra? Cuidado. Me gustaría que mis hermanos tuvieran la misma comprensión bíblica y teológica que Dios me ha dado. ¿Sería una iglesia madura, conocedora de las doctrinas? ¿O sería una iglesia ignorante y quizá engañada? Hermanos, domingo tras domingo, viernes tras viernes, venimos aquí no para entretenernos. Escuchen bien. Aquí no venimos a entretenernos, hermanos. Aquí no venimos a perder el tiempo o a tranquilizar nuestra conciencia. Aquí no venimos a calmar nuestra conciencia. Aquí venimos primeramente para los que no son salvos, que sean salvos, pero para los que ya son salvos por Cristo, adorar a quien nos salvó. Y esto nos ayuda a ver cuál es una exigencia más. Cómo yo sé que he creído. Cuando vivo, no cuando lo sé y me quedo en el saber, cuando lo vivo, lo experimento en la presencia de Dios. Busco leer,
Administro mi tiempo día a día para leer. Estar con Cristo en su palabra, en su evangelio. Es mejor estar con Él. Ahí vas a descansar. Ahí vas a descansar. De verdad, te lo digo por experiencia. Ahí vas a descansar más. Recibiremos fuerzas. Porque le decimos, Señor, dame fuerzas. Me falta trabajar 5 horas más. Y quiero llegar a mi casa a dormir. ¿Para qué quieres fuerzas? Señor, ya trabajé mucho, dame fuerzas para leer. Esa es otra cosa. Dame fuerzas para orar. Y dame, si tú quieres, tiempo para dormir. Véanlo, hermanos, en el día a día. No nos engañemos. Por algo Dios no nos ha hecho iglesia local. Véanlo. Esto nos pesa a todos, no solamente a los que estamos aquí al frente. Y no busquemos culpables. Todos estamos involucrados en esto. Me incluye esto. Esta es una responsabilidad que me incluye igual a mí. Yo todos los días, cuando baje de este púlpito, la regla será más fuerte para mí, porque salió de mi boca hacia ustedes. Yo los exhorté. Dice Pablo, ay de mí que yo sea el heraldo de muchos y luego yo no aplique la misma regla para ustedes. No dice que yo sea eliminado. Dice Pablo, no. Este estándar que les estoy poniendo a ustedes, yo debo de golpear también mi cuerpo y ponerlo en servidumbre, dice. No quiero ser yo el mentiroso y el falso entre ustedes. Entonces, con esto podemos saber que lo conocemos si obedecemos sus mandamientos. Entonces, leyendo el versículo 3 de 1 de Juan 2, esto fortalece. O sea, al leerlo hoy, tú te sientes fortalecido o te sientes debilitado en tu seguridad de salvación. Cada quien tiene que decir, esto sí me desenmascara, tanto para bien como para mal. Si nuestra relación con los mandamientos de Dios fuera comparada con la de un no creyente, ¿reconoceríamos alguna diferencia real u observable? ¿Cómo describiríamos nuestra relación con la voluntad de Dios como se revela en su palabra? ¿Cómo? No solamente los domingos de 10 a 12, de lunes a domingo. ¿Estudiamos la palabra de Dios para mostrarnos a nosotros mismos aprobados? ¿Somos hacedores de la palabra o solo somos oidores que nos engañamos a nosotros mismos? En resumen, podemos enunciar las siguientes cosas, ya para ir terminando, sobre la persona que se ha convertido realmente. Primero, debemos confirmar su debilidad. Incluso el santo más maduro debe a menudo luchar contra las distracciones de este mundo y debe de luchar contra la apatía en su corazón hacia la palabra de Dios. Yo lucho contra eso, hermanos. Pero en mis luchas les digo, vale la pena seguir esforzándose. Todo cristiano ha lamentado su frecuente indiferencia a la palabra de Dios y a las desobediencias personales a los mandamientos de Dios. Sin embargo, esta lamentación y este arrepentimiento proveen fuerte evidencia de la conversión, ya que el no regenerado, el inconverso, no tiene estas preocupaciones. El inconverso saldrá de esta reunión y dirá, no creo que sea tan estricta la cosa. Nos vemos el próximo domingo. No, el creyente verdadero está examinándose y diciendo, son palabras del apóstol Juan. Y si son palabras del apóstol Juan, son palabras de Dios. Son palabras de Dios. La segunda cosa que debemos de considerar, la primera fue confirmar la debilidad de todo creyente. La segunda, que a pesar de las debilidades reales del verdadero creyente, sí habrá notables diferencias entre su relación con los mandamientos de Dios y la relación que el no convertido tiene o no tiene con los mandamientos de Dios.
El cristiano, a pesar de su debilidad, crecerá en su alegría en los mandamientos de Dios y avanzará en la aplicación de ellos en obediencia. Aunque su avance a menudo será 3 pasos adelante, 2 pasos hacia atrás, el creyente avanzará. Aunque haya tiempos de poda, tiempos de disciplina, como mencionamos en los puntos anteriores, también habrá victorias y habrá fruto. Durante toda la vida del creyente y a través de la obra continua y de santificación de Dios, su actitud y su conducta reflejarán una sumisión cada vez mayor a la voluntad de Dios revelada en sus mandamientos. Y la tercera cosa que hay que considerar, la tristeza del creyente por la desobediencia también se incrementará con su deseo de obedecer. No solamente crece su deseo de obedecer, sino que también crece su tristeza por desobedecer. Conforme el creyente crece en su comprensión sobre la dignidad de Dios, sobre la persona de Cristo y sobre quién es ese pecador para Dios, también crecerá su aprecio por la palabra de Dios. También experimentará gran pesar por cualquier forma de desobediencia en su vida. Sin embargo, este pesar no conducirá a la desesperación, porque la fidelidad de Dios lo levantará. En su peregrinaje terrenal, Dios ha manifestado sus cuidados sobre él. El creyente sabe por experiencia que un corazón quebrantado y contrito, Dios no desprecia. Si podemos identificarnos con las cosas que Juan establece referente a la nueva y única relación del cristiano con los mandamientos de Dios, entonces tenemos un mayor motivo para la seguridad de salvación. Hermano, si tú conoces al Señor, si tú dices, yo lo conozco, y hoy tú has crecido a tu ritmo de cuando Dios te regeneró, Dios te ha hecho crecer en tu relación con los mandamientos de Dios, entonces tú eres una persona verdadera, eres un hijo verdadero, tienes seguridad de salvación. Yo te animo a que sigas buscando al Señor, sigas dando evidencias de que ya Dios ha hecho su obra en ti, también por medio de obedecer su palabra. Que juntos crezcamos en madurez para la gloria de Dios. Sí tenemos motivos para la seguridad, tenemos motivos de decir aleluya, Dios me ha salvado y Dios me lo ha confirmado hasta el día de hoy, con mis luchas, mis caídas, mis debilidades. Yo, gracias a Él, he permanecido en los mandamientos de Dios. Me he arrepentido cuando he caído y Dios me ha disciplinado, pero sigo firme. Entonces tienes seguridad de salvación porque lo estás viviendo. Es una realidad, no es una fantasía en tu vida. Sin embargo, si nuestra relación es distante o es inexistente con los mandamientos de Dios, entonces tienes motivos, tenemos y tendríamos motivos de gran preocupación. Debemos clamar a Dios y examinar nuestra vida teniendo en cuenta su palabra. Repito, un corazón contrito y humillado, Dios no lo despreciará. Nadie que venga a Él será echado fuera, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Si realmente somos convertidos, lo evidenciaremos, hermanos, lo evidenciaremos por una creciente santidad, una creciente reverencia y gratitud hacia Dios por darnos su palabra. Y lo evidenciaremos por una mayor obediencia a ella. Nuestro Señor es digno de nuestra obediencia. Es digno y es merecedor de nuestra obediencia a sus mandamientos. Procuramos obedecer sus mandamientos, como mencioné hace rato, porque Cristo murió por nosotros y nos salvó en la cruz. Eso es lo que nos motiva. Eso es suficiente. Eso es más de lo que nos puede dar en este mundo. Es más de lo que nos podría dar en nuestra vida presente. Es porque Cristo ya murió por nosotros. Su amor se hizo manifiesto en la cruz.
Nuestra obediencia es para su gloria. Nuestra obediencia no es para nuestra vanagloria. Que Dios nos guíe, hermanos, y nos enseñe a obedecer mejor sus mandamientos. Que Él nos capacite para ser transformados y madurados a la imagen de Cristo por medio del estudio constante y profundo del Evangelio de la gracia de Dios. A Él sea la gloria, hermanos, en Cristo Jesús.